Bueno, ya estamos en otro bloque y estamos con el doctor Nelson Ruiz y vino acompañado del doctor Leonardi Guerrero. Guerrero, ¿verdad? Es así. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Ruiz? Bien, buenas noches, Carlos. Saludos a la audiencia y gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor Guerrero? ¿Cómo está? Bien, Carlos. Muchas gracias por la audiencia, por la oportunidad. Bueno, es que queremos saber, es decir, ustedes escucharon lo que dijo recién el doctor Víctor Azuaga, el abogado defensor, acerca de cuáles son los puntos que objetan de todo el proceso y del trabajo fiscal. Ellos hablan, para comenzar, sobre el tema de la invasión de inmuebles. ¿Hubo invasión o no hubo invasión para la fiscalía? Bueno, es importante aclarar, Carlos, después de dictada la sentencia, nos hemos percatado de que se ha tergiversado en demasía y se ha, de algún modo, predispuesto a la opinión pública, digamos, de manera negativa respecto al trabajo que había hecho la Fiscalía en este juicio. Y es importante explicarle a la ciudadanía y aclarar, sobre todo, lo que hace a cada punto de la teoría que el Ministerio Público planteó en el juicio. Me tocas el tema de la invasión de inmueble ajeno y para nosotros está muy claro y de hecho creemos de que respecto a este tipo legal, por lo menos a este hecho punible, hemos dispuesto de gran cantidad de pruebas, llámese testimoniales, documentales, pruebas de informe, topográficos, de reconstrucción en el lugar del hecho por parte del propio Tribunal de Juicio. En fin, una serie de elementos que nos han otorgado a nosotros la convicción de que efectivamente la conducta de los campesinos se subsumía dentro de ese tipo legal de invasión de inmueble ajeno. Y quiero ser más claro en este concepto, Carlos, señalándote de que el Código Penal define la invasión de inmueble ajeno cuando una persona, ya sea de manera individual o en concierto, ingresa sin el consentimiento del titular a una propiedad, ya sea de manera clandestina o violenta. ¿Sea del Estado o no? Sea del Estado o no, sea quien fuere el titular o la persona que se halle habilitada a otorgar el permiso correspondiente para que puedan ingresar esas personas. Esto no aconteció. Es muy importante lo que está diciendo porque en este país muchas veces se justifican ciertas conductas que son, por lo visto, están fuera de la ley, justificando con la pobreza, con la falta de tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que uno pertenezca a un sector vulnerable no es un carnet para cometer ilícitos. Correcto, correcto. Eso está muy claro, Carlos, y es importante hacer esa acotación. Y además hay que entender lo siguiente. Pero las personas que estaban ahí, por supuesto, Carlos. ¿Se pudo demostrar que con papeles de que la propiedad es privada? Por supuesto, no solamente con papeles. Además se ha justificado la circunstancia de que ellos tenían la intención de instalarse en ese predio, de quedarse en ese predio, no solamente por las documentales, Carlos, sino que al momento de la constitución de la comitiva fiscal policial en el lugar del hecho, el día 15 propiamente, se han levantado un cúmulo de evidencias importantísimos. Y incluso de manera irónica, en algunos medios veíamos nosotros de que se hacía mención de que algunas evidencias que tenían que ver con enseres personales, dentífricos, cepillos, etcétera, ese tipo de cosas, que para algunos podría resultar insignificante, pero sin embargo tiene un valor probatorio bastante importante justamente para justificar que la intención de estas personas era la de instalarse en ese lugar. Esas carpas que fueron levantadas de ahí como evidencias, esos colchones, esos utensilios de cocina, esos enseres personales, hacen suponer lógicamente esta circunstancia de que ellos tenían la intención firme de instalarse en ese lugar. Y además de eso, Carlos, es importante referir, y esto yo creo que es sumamente importante, porque hay antecedentes desde antes de fecha 15 de junio del 2012, en que ocurrió los sucesos más graves, digamos, que finalmente nos ocuparon, ya hubo antecedentes de ocupación clandestina por parte de estos campesinos. En dos ocasiones, con anterioridad al 15 de junio, se constituyeron en el lugar el comisario Anonis, Miguel Anonis, y el subcomisario Alcides Velázquez, quienes identificaron a las personas que se encontraban allí, y en ese momento se acerca y se identifica al señor Rubén Villalba, y él señala de que se hace pasar por líder del grupo de campesinos sin tierras que se encontraban en ese lugar,
y ellos reciben improperios y amenazas por parte de Rubén Villalba. Esto es lo que ellos señalan en el juicio propiamente, en la declaración, ¿verdad? Y inclusive les señaló de que si volvían a incursionar las fuerzas policiales en ese lugar, iban a caer 2 por 1. Iban a caer 2 por 1, una señal clara de que lo que pretendía señalarles es de que les iban a atacar y posiblemente haciendo alusión ya directamente. No puede tomarse como una bravuconada ya que está frente a su gente para no demostrar temor ante las autoridades policiales. ¿Por qué se tiene que suponer lo peor también? Por la siguiente circunstancia, Carlos. Las veces que se constituyó, yo estoy mencionando 2 ejemplos porque son estos 2 sucesos. Si no, yo recuerdo que en esa época hubo, entraban y salían. Correcto. Pero estas 2 fechas son importantes porque son las fechas en que se le identifica a estas personas que hoy están siendo, que han sido condenadas, especialmente a los líderes, Rubén Villalba, etc. Y las veces que incursionaron en ese lugar, la comitiva policial fiscal, ellos se encontraban con armas de grueso calibre, con tapabocas, etcétera. O sea, la comitiva policial tenía un conocimiento acabado de la cantidad aproximada de gente que se encontraba en ese lugar. Cuando usted habla de armas de grueso calibre, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Nos referimos a... Las incursiones que hacían la Policía Nacional en ocasiones anteriores, siempre este grupo les recibían con amenazas y siempre repitiendo posiciones muy determinantes. En guaraní le expresaba a los intervinientes, por ejemplo, Oreno no semo aiko awi. O la fuerza policial ya ata de 2-1. ¿Verdad? Eran desafiantes. Desafiante, y uno de los comisarios, el comisario Anoni, fue el que se incursionó 8 días antes en el lugar. Él aclaró en esa ocasión, porque ya entró, anteriormente ya entró él. Lo que específicamente expresó ese día, 8 días antes, es que a él le sorprendió ya la manera que le encontraba a este grupo de campesinos. ¿Por qué le sorprendió? ¿Por qué le sorprende? Ahí voy. En esa ocasión ya le encontró a varios de ellos con pasamontaña, cara pintada, y era más beligerante la actitud. Sí. Correcto. Entonces eso hacía entender que ellos estaban ahí decididos a permanecer y no salir ni a la buena ni por las malas. Es decir, tenían actitudes bien determinadas y determinantes hasta que llevó a lo que finalmente ocurrió el 15 de junio. Y hay una cuestión importante respecto a la invasión de inmueble ajeno, Carlos, que también necesitamos aclarar a la opinión pública. Se ha hablado, se ha repetido insistentemente la circunstancia de que ninguno de los 11 acusados, no se ha probado que ninguno de los 11 acusados se encontraban en el lugar, en el suceso, en Campos Morombi. Y no solamente la declaración de testigos, sino que las comunicaciones policiales, las actas labradas en el lugar, dan cuenta de que 4 de los hoy acusados fueron aprehendidos en lugar ahí, inmediatamente después de las balaceras, o sea, después de acontecido la refriega entre policías y campesinos. 4 de ellos. 3 de los acusados, para no dar nombres, ¿verdad? Tratar de simplificar un poco por el tiempo que tenemos. 3 de ellos, en el momento en que pretendían salir, cuando estaban huyendo y pretendían salir de ese inmueble, son sorprendidos por las fuerzas policiales y detenidos. Correcto. Sin hay armas, que recordar, no, sin armas, pero con la cara pintada, y inclusive uno de ellos tenía, sería Arnaldo Quintana, presentaba una herida de arma de fuego a la altura del abdomen, el extremo derecho creo, lo que obviamente nos da cuenta de que estuvo en la línea de disparo, obviamente, de fuego. Rubén Villalba ya es conocido la circunstancia de que él se había dado la fuga en ese momento, pero esto es importante también acotar, Carlos. Seguramente en algún momento vamos a hablar de la cuestión de homicidio, y sí, Rubén Villalba, cuando fue detenido, él fue inspeccionado médicamente y se observó un refilón una herida en la frente, producto de un refilón de arma de fuego, de disparo de arma de fuego, lo que también constituye un elemento a los efectos de, digamos, un elemento indiciario de que también se encontraba en la línea de fuego, sumado a otras circunstancias, ¿verdad? Y otros elementos de prueba que han sido plasmados, y en el momento que nos indique vamos a ¿Quién acusó clarificar a Rubén Villalba de ser el autor del disparo contra Lovera? En realidad, 8 policías hicieron mención, y de la siguiente manera, Carlos, para que quede bien claro.
8 policías indicaron que la persona que se encontraba en ese momento, nosotros le llamamos el punto cero, que fue el punto de conflicto, donde se encontraron, sí, donde se encontraron y empezaron a hablar. Policías y Sí, campesinos sí, sí. y comenzaron a hablar. El que ejecutó el disparo que dio muerte al subcomisario Lovera fue la persona que estaba vestida de camisa roja o de remera roja a su extremo derecho, que portaba una escopeta. Esta declaración es bastante coincidente, es uniforme en cuanto a la declaración de los demás policías también. Pero 2 de ellos, el comisario Miguel Anoni, que repito, ya lo había visto con anterioridad. Ya los conocía. Por supuesto, ese día él señala en el juicio, esa persona de camisa roja que se señala es Rubén Villalba. Fue ratificado por No pudo equivocarse el comisario Anoni. Y nosotros tenemos que darle credibilidad a la declaración del comisario Anoni, Carlos, y no solamente al de Anoni, sino también de los policías que estuvieron en primera línea. Sí. Es Se decir, reconocieron. detrás del ¿Y cuando subcomisario tenía Ernest Lovera. Villalba, qué ropa tenía? Por eso no recuerdo el momento que fue detenido, ¿verdad? Porque eso se produjo después de más de un mes. Después de más de un Después mes. Entonces sí, ya es tiempo Así es, suficiente, sí. así es. Para cambiar. Ahora, las armas que mataron a los campesinos, ¿eran de la policía? Es un punto importante también, Carlos. De hecho, Y le pregunto esto porque a ver, le dejo ya la otra pregunta también. ¿Por qué la Fiscalía pone énfasis en la investigación de la muerte de los policías y no también en la muerte de los campesinos? eso no es así, Carlos. Eso no es así porque en toda investigación, cuando se inicia propiamente una investigación, con el caso cúmulo todavía probatorio, lógicamente uno se va forjando varias hipótesis de cómo pudo haber ocurrido el suceso y con el transcurso de la investigación, lógicamente va incorporando medios de informe, pruebas testimoniales, etcétera, y lógicamente va descartando, con el avance de la investigación, va descartando aquellas hipótesis que considera menos posible. Eso es natural, eso se hace en toda investigación, Carlos, sea de la naturaleza que fuera el hecho. Sí. Por lo tanto, en este caso en particular, ocurrió del mismo modo. Todas las declaraciones, todos los informes y todas las pruebas producidas durante la fiscalía, en la Fiscalía, no le llamamos prueba porque en realidad la prueba se desarrolla y se produce propiamente en el juicio. Son simples elementos indiciarios que el fiscal toma y lo administra a los efectos de forjarse una convicción para finalmente plantear una teoría que tenga sustento en un juicio oral y público. Ninguno de esos elementos daba la pauta de una teoría contraria que no sea que los campesinos, en este caso concretamente Rubén Villalba y Luis Olmedo, han sido los que dispararon, ejecutaron los primeros disparos contra la humanidad, Ernest Lovera y los demás Supuestamente, policías. ¿cuántos campesinos habrían estado armados y con armas potentes en ese lugar? ¿Y dónde están? ¿Encontraron esas armas o no? Puntualmente, en cuanto a evidencias incautadas y levantadas, bueno, las informaciones que la policía tenía y la Fiscalía, lógicamente, en consecuencia, con las incursiones, siempre había una cantidad de 60 a 70 personas. El día que se constituyeron, el día 15, la misma cantidad o más personas estaban armadas. Es decir, cuando iniciaron los disparos, lógicamente empieza la refriega y el Ministerio Público o la Policía Nacional, como consecuencia o una vez cortada esa acción, levantaron las evidencias y lógicamente muchas personas también se fugaron del lugar y no van a dejar su arma en el lugar. El Ministerio Público levantó la cantidad de armas que tienen como evidencia, que fueron periciadas, que consiste en escopeta, rifle y un arma 38, calibre Ahora, 38. y con esas armas incautadas, ¿se pudo demostrar que mataron a algún policía? No, Carlos, lo siguiente, y eso es importante acotar. El Ministerio Público en ningún momento sostuvo de que esas armas que fueron incautadas, que fueron introducidas también como evidencias en el juicio, hayan sido las que fueron utilizadas por, ya sea por Villalba, Luis Olmedo o cualquier otro que haya tenido participación en ese hecho. Eso es claro, no hemos sostenido nunca eso. El hecho de que no... Entonces, ¿qué suponen? Si no son esas las armas, ¿con qué tipo de armas? ¿Y qué suponen ustedes que pasó con esas armas? Las armas que fueron utilizadas para disparar contra el subcomisario Lovera han sido escopetas. Escopetas, claramente. Pero eso surge esas balas que están ahí atrás, que estamos viendo ahí en la pantalla, ¿a qué tipo de arma pertenecerían? Y esas parecen casquillos de fusil, más que nada, Carlos. Por lo menos la más ancha pareciera ser de escopeta.
Y la escopeta tiene una característica particular que tiene, son armas de munición múltiple. ¿Y quiénes portaban los fusiles y la escopeta en ese momento? No, lo que nosotros hacemos referencia es lo que mencionan los testigos presenciales, los testigos calificados que se encontraban en la segunda línea del comisario Erdem Lovera, y eso también es importante aclarar porque escuchábamos que decía el abogado Azuaga de que los policías estaban armados y estaban en la primera línea del subcomisario Erdem Lovera, y eso no fue así. La incursión se hizo con el subcomisario Lovera a la cabeza, sus subalternos dos a ambos lados, y la gente de Geo, antimotines, portando escudo y tonfas, eran los que le seguían directamente al subcomisario Lovera. ¿Qué es lo que ocurre acá, Carlos? Al incursionar ya, al acercarse a los campesinos que se hallaban en ese lugar, se percatan los de Geo, del grupo táctico, que sí, son policías que se llevan armas reglamentarias como corresponde, ¿verdad? Se percatan de que estaban prácticamente siendo rodeados por campesinos. Nosotros siempre hicimos y mencionamos la formación en U, para tratar de graficar un poquitito el escenario, porque en los laterales de derecho, izquierdo y de frente se observaba a campesinos armados con, repito... Frente a la derecha y a la izquierda estaban los campesinos. Correcto. ¿Qué ocurre en ese momento? Sugiere uno de los oficiales del grupo táctico que los antimotines pasen atrás y ellos, lo siguiente, va a tratar de equiparar fuerzas por si ocurra algún... Y la orden en todo momento del subcomisario Erdem Lovera fue no disparar, no efectuar disparo de arma de fuego. En caso de conflicto, y eso se oye en la grabación a que hacía tanta mención el doctor Azuaga, eso se oye cuando él dice claramente, en caso de conflicto, solamente balines de goma o gases lacrimógenos. Eso fue por una disposición de la propia fiscalía también, que ingresaran con balines de goma, ¿no? Correcto, pero eso es algo predeterminado. Sí, predeterminado. Carlos. Pero ante esa circunstancia, ante esa situación... Y esa fue también esa es una norma también que se estableció durante el ministerio de Carlos Filisola. Esa fue una norma para ese tipo de procedimientos, que los policías usaran balines de gomas. Sí, es correcto, para este tipo de procedimiento, ¿verdad? Y en realidad sí tenemos que hacer la siguiente referencia. Si bien no se trataba de una orden de desalojo, se trataba de una orden de allanamiento, de detención de personas, de incautación de evidencia, etcétera, emanada de un órgano competente. Los miembros de la policía que se llevan armados estaban con sus armas reglamentarias. Yo repito este escenario en que se encontraban con los campesinos apuntando hacia ellos, y en el momento que se acerca el subcomisario Erdem Lovera, pacíficamente y con las manos en alto, ¿verdad? Esto fue ratificado por más de 80 testigos, nada más y nada menos, Carlos, se dirige a los campesinos diciéndole, ñandeco hermano, en guaraní, ñandeco hermano, no valoy ñeño de no, no valoy ñeño de no, ñe calmanaja pacíficamente ñeñe mongueta. En ese momento cuando él se está dirigiendo de ese modo a los campesinos, repito, esto surge de los dichos de los testigos, recibe un ataque por parte de uno de los campesinos que se encontraba a su izquierda. Entonces él efectúa un movimiento hacia ese lado para esquivar el golpe, digamos. Descubre el costado porque él tenía chaleco antibalas, cubría la parte frontal y la parte de atrás, pero no la parte del costado. Justamente la zona donde estaba ubicado Rubén Villalba, conforme a lo dicho de los testigos. Repetimos y ratificamos nuevamente eso. Tenemos que hacer referencia a eso. No está bien. Y ahí se ejecuta el disparo. No está bien, pero lo que usted me dice es, de una frialdad increíble sería si las cosas ocurren así y de alguien que primero tiene tanta puntería para que justamente el lugar desprotegido de una persona por el chaleco antibalas y preparando ya con otros para que actúen y el otro se vea obligado a levantar el brazo y ahí le disparen para matarle. Eso no sé, eso habla de una preparación. Ustedes están hablando de un grupo preparado como profesionales para matar. Mire, Carlos, hicimos referencia justamente de manera extensa al justificar el tipo legal de asociación criminal, de que justamente el grupo organizado a los efectos de precisamente cometer diversos hechos punibles, cuando decimos esto no es una inventiva del Ministerio Público, sino que la invasión de inmuebles, la resistencia eventualmente, la aportación ilegítima de armas y eventualmente el homicidio, si es que necesario fuere, porque ellos tenían una postura definida, Carlos. Sí, ahora doctor, me llama la atención, es de película lo que nos dijo para mí, y asumo lo que estoy diciendo, para mí es de película
lo que me dijo Azuaga que los policías le mataron a los policías. Es para mí de película. También me parece de película esto de que exista un grupo que Rubén Villela le diga, vos vas a hacer en tal determinado momento, le vas a atacar, y cuando él levanta el brazo, porque va a tener que levantar el brazo, yo voy a estar de ese lado y le llama a matar. Eso se llama preparación. Pero ¿es posible que un grupo de campesinos se prepare de esa manera? Aclaro un punto muy importante, lo que acaba de acotar Nelson. Pareciera ser muy sensacionalista el hecho de que los policías tengan preparación y se hayan sorprendido o fueran sorprendidos de esa forma. La Policía Nacional se formó 1500 metros antes del punto cero que nosotros denominamos. 1,5 kilómetros antes. Iban incursionándose por el camino que accede a ese punto en patrulleras. En un momento dado apenas empezaron a avanzar y encuentran en el camino Clavo Miguelito. Avanzo. Levantan esa evidencia y continúan a pie. Ellos nunca se percataron hasta que el oficial Saracho cortó, sí, hasta que Saracho cortó el último alambrado que estaba para llegar a ellos. Ahí recién los que estaban en los costados se levantaron a posicionarse. Eso fue el hecho, la acción que despertó en uno de los oficiales para avisar a Lovera. Le dijo, jefe, a ni hay que porque está y armado. O sea que le alarmó a Lovera. Y aún así Lovera entró. Sí. Aún así Lovera entró. Otro aspecto. Creo que dijiste, que es muy sensacional decir que los policías mataron, o de película. Sí, es de película. Bueno, eso. La defensa no tuvo teorías definidas. Primera teoría que ellos lanzaron, dijeron tiro cruzado entre policías. Ni un solo policía, de acuerdo a la pericia, fallecieron con balas de grueso calibre. Fallecieron con proyección, con balas de escopeta. Los policías. Solo uno, con una bala de proyección única, que es 38, ¿verdad? A lo que voy nomás, esa teoría no se puede sustentar. Otra de las teorías... Es decir, yo le quiero preguntar algo, antes de continuar. El doctor Azuaga dijo que no se hizo el estudio del tipo de balas que recibieron los campesinos. Falso. ¿Es falso? Sí. Totalmente. Totalmente, Carlos, porque hay que recordar que todos los cuerpos... Se hizo de los policías y de todos. De todos. Y él acaba de ratificar lo que nosotros tanto señalamos en el juicio de que los policías en realidad usaban armas reglamentarias. Ellos estaban cumpliendo una orden, estaban actuando regularmente dentro del cumplimiento de sus funciones. Los vestigios que quedaron en el cuerpo de los policías heridos y finalmente que algunos fallecieron, dan cuenta de que las heridas son producto de disparo de arma de munición múltiple, sí. Escopeta. Escopeta es la que tiene esa... expande sus perdigones y... Perfecto. Entonces, en el cuerpo del comisario Lovera específicamente, porque yo voy a lo que pretende señalarme, Carlos, porque yo sé que el doctor Azuaga tocó un punto muy importante que fue bastante debatido en el juicio respecto a la posibilidad o la necesidad de una supuesta necropsia, exhumar los cuerpos de los policías, especialmente la de Erben Lovera, no así de los campesinos, porque en realidad eso no se requirió en el juicio. Los defensores nunca pidieron eso. No. Perfecto. Nunca se pidió, solamente se pidió exhumar el cuerpo de Lovera a los efectos de que sea sometido nuevamente a una autopsia, decían ellos, a una autopsia. La autopsia tiene como finalidad, Carlos, determinar la causa de la muerte de la persona cuando se duda de la circunstancia que pudo haber provocado. En estas condiciones no existía esa duda, Carlos. No hubo necesidad de abrir las 3 cavidades, eso es un ejercicio que suelen hacer los médicos forenses, o sea, una actividad propia de la autopsia, pero en este caso era muy claro, pero sí se describió las heridas, se extrajo 5 o 6 perdigones, no recuerdo bien, pero quedaron 2 o 3 incrustados en el cuerpo del subcomisario Lovera. Eso explicó el médico forense Lemir, pero señaló a su vez de que simplemente era por la posición en que se encontraba o por el lugar donde se encontraban esos perdigones que dificultaba el trabajo, pero a modo de evidencia, tratándose de elementos de similar característica, porque inclusive él habló
de que la densidad metálica era la misma de lo que del que estaba extrayendo. Entonces, como prueba y como evidencia, ya apartó lo que iba a servir como para evidencia, digamos, ¿verdad? Y ellos señalan de que la necesidad era de extraer el resto de lo... Pero ¿qué fundamento, qué argumento tiene? Otra cosa hubiera sido, Carlos, si es que se constata una densidad metálica distinta. Por su morfología se puede dar cuenta uno de que no se trata de una bala o perdigón que proviene de una escopeta. En fin, y por esas circunstancias nos hemos opuesto. Además hay una cuestión de humanidad también ahí, Carlos. Si es que no existe duda sobre el fallecimiento de esta persona, volver a exhumar el cuerpo, volver a someterle a ese dolor psicológico a los parientes de estas personas, sin un fundamento, sin un argumento legal. Me entiendo. Pues, Ahora, lógicamente, díganme una cosa, ¿por qué ustedes no hablaron, los fiscales nunca pidieron las declaraciones del comandante de la policía de ese entonces y del ministro del Interior de ese entonces? Bueno, tengo que ser franco contigo, Carlos, en el sentido de que nosotros hemos tomado la causa ya en medio del juicio oral y público. Yo creo que pudo haber sido no saben por qué, ¿no? Un elemento importante, pudo haber sido un elemento importante. No obstante, Carlos, con bastante estupor hoy día nos percatamos, por ejemplo, le vemos al doctor Filisola con remeras con alegoría de qué pasó en Curuguatí, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo creo que una persona que estuvo al frente del Ministerio del Interior al momento del suceso y otros actores políticos muy cercanos a él que hoy le vemos, digamos, cuestionando la actuación fiscal, etcétera, no puede él hacerse esa pregunta, ¿qué pasó en Curuguatí cuando él era el ministro del Interior en ese momento, ¿verdad? O sea, simplemente como un ejemplo, porque yo quiero hacer referencia a esto, Carlos, y me parece sumamente importante porque sea casi, por llamarlo de una manera, casi se ha satanizado la actuación del Ministerio Público en esta causa y tal circunstancia. ¿Ustedes descartaron la posibilidad de que grupos narcos también estuvieran involucrados y que no tuvieran relación ni con los campesinos ni con los policías ese día? No existe evidencia, Carlos. No existe evidencia. No existe ninguna. Un solo indicio. Tampoco existe indicio de que se haya disparado del helicóptero Robinson, porque el helicóptero Robinson, hay que recordar de que es una nave no artillada. No, y nos decía, cuando yo recuerdo que hablé con el encargado y dijo que no tenían lodo ya vino así, no tenían lodo para... Sí, pero es importante, Carlos, porque hay un cuestionamiento que se hace como pretendiendo señalar de que la Fiscalía ocultó pruebas porque finalmente no se obtuvo la filmación de las cámaras, los dispositivos que grababan las imágenes desde el helicóptero. Eso fue un informe que nos elevó la Policía Nacional, indicándonos de esa falla técnica. Es más, se volvió a ratificar ese pedido de informe y ellos solicitaron a los técnicos españoles, que eran los que proveyeron esos aparatos, a los efectos que coadyuven en esa tarea, y aún así no ha sido posible obtener esas imágenes. Recuerdo. Y lo peor de todo, Carlos, nosotros no podemos negar ni dudar del informe oficial que nos está siendo entregado por un auxiliar de la investigación. Imagínate, Carlos, que vamos a dudar de todos los informes que nos remite la Policía Nacional. Y hay un detalle más, Carlos, discúlpame que te interrumpa. Sí. Escuché nuevamente, tengo que repetir este término con mucho estupor, que decían en algún medio periodístico, inclusive le daban por muerto a uno de los pilotos, no sé si dijo por el piloto o por el copiloto, no quiero dar nombres, pero es importante porque le está generando en la opinión pública una conciencia distorsionada de lo que pudo haber ocurrido acá. Los dos están vivitos y coleando y ambos han concurrido al juicio oral y público a prestar declaración. Ahora, y por último, ¿qué van a hacer ante la próxima presentación que van a hacer los abogados defensores? ¿De qué manera va a proceder la Fiscalía? Y lógicamente, si ellos tienen todo el derecho de recurrir si a la sentencia se refiere a ustedes. Sí, exactamente. Y por los medios que ellos creen más acertado o conveniente. Y lógicamente el Ministerio Público, como parte de ese proceso, debe dar respuesta de acuerdo a nuestra posición y de acuerdo a lo que ellos plantean y en qué instancia. Eso es lo que procesalmente corresponde, ¿verdad? Lo que sí estamos convencidos es que no corre la nulidad, Carlos, en este caso. ¿No? Hablaron de la ausencia de una de las acusadas. Tenemos puntualizado acá, yo sé que el tiempo vale oro, pero quiero señalarte dos cuestiones que hacen a la supuesta nulidad. En un minuto. La supuesta no presencia en el lugar de una de las acusadas al momento de que se lee la sentencia. En las propias imágenes de los medios periodísticos estaban ahí captando
en el momento de dictarse la sentencia. Después de leerse la sentencia y la parte en que le compete, o mejor que hace alusión a la condena de esta persona, después de esa circunstancia, y ya cuando en la parte final se observa en las imágenes que ella es quitada de la sala, que entiendo yo que habrá sufrido algún desmayo, Sí, sí. pero ya culminando prácticamente la sentencia. Otra cuestión que señalaron como una nulidad es de que no se haya expresado en guaraní la sentencia. Sí. Sin embargo, el juez al principio hizo algunas acotaciones de tinte legal, es decir, de normativa, de la Constitución, etcétera, y preceptos legales, que es una cuestión técnica que está dirigida a los abogados. Después hizo una declaración en guaraní, digamos, hizo una explicación en guaraní, Sí. el presidente del tribunal, todos lo vieron, para después pasar a los puntos, cada punto de la sentencia que han sido deliberados por ellos y la decisión finalmente adoptada por el tribunal, ¿verdad? Estas circunstancias no dan lugar a nulidad, no se ha violentado ningún derecho de la defensa, y para que se dé una nulidad en el proceso penal, el acto procesal tiene que afectar ya sea la representación, la asistencia o la intervención, en este caso de alguno de los defensores. Ellos estuvieron cubiertos, estuvieron defendidos todo el tiempo. Bueno, perfecto. Me gustaría seguir más, pero está el otro invitado que está esperando ya. Les agradezco a ustedes que hayan venido. Yo sé que es muy difícil muchas veces debatir cuando están confrontando, por eso preferí tomar este sistema de que cada uno vaya exponiendo su punto de vista para que la gente entienda un poco más la posición de cada uno. Agradecido, Carlos. No, gracias, doctor Ruiz. Gracias, doctor Carlos. Guerrero, por la presencia. En instante estamos con el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Rubén Galea.